envíele un saludo vibrante a todo este gentío que estaba esperando escuchar su palabra orientadora. Oye, de verdad, cada día, y quiero hacerle un reconocimiento a la gente en la emisora, porque de verdad cada día esto está más difícil. A Yay, a Gregorio, bueno, y a la gente que resiste desde la estación también, porque esto es, en efecto, es una circunstancia pues apremiante. Ya uno no sabe qué hacer, Daniel. Yo creo que lo dije, que nosotros probablemente estamos en puertas de inventar la radio por señas en Venezuela. Nos sacaron del aire en 750M. Nos han tratado de censurar después de la sacada del aire en la emisión abierta a través de YouTube también. Pues aquí hay un problema con el internet permanentemente, hay un problema con YouTube, o sea, una mano negra que uno no sabe qué es lo que hace, que desconecta los cables cuando llega la hora de emitir, y así nos va. Y bueno, nosotros realmente no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esto, pero mientras podamos tener vida, hay esperanza. Y nosotros estamos aquí. Lo importante de todo esto es que hay gente que nos escucha, que hay gente que está pendiente de escuchar este programa, sobre todo la gente de Conatel. La gente de Conatel le encanta escuchar este programa. A los chavistas arrepentidos, ¿eh? Y a los chavistas, sí, bueno. A esos que son tan basura que ni Fospuca los recoge. Una cosa súper triste. Oye, ayer se volteó un camión de Fospuca en la autopista. ¿Con Gerardo Blaya adentro? No, venía, parece que lo manejaba un dron. Ah, un dron. Es decir, los camiones, esos camiones son, tú sabes que Fospuca es carísimo, ¿no? Fospuca es la compañía de recolección de desechos sólidos que es más cara del planeta Tierra. O sea, la basura recogerla en Caracas es más cara que recogerla en Manhattan, en los Estados Unidos. Entonces, como un servicio tan caro, ellos ya tienen los primeros camiones no pilotados por seres humanos, sino que son robóticos. ¿Dónde se volteó el camión? En Baruta. Ay, pobrecito los vecinos de Baruta. Ahora por ese camión le van a aumentar el triple el camión. Claro, ese camión vale como $300,000 que ahora tienen que sacarlo Ahora le van a meter la mano en los bolsillos y le van a sacar de los reales de los bolsillos. Esos camiones son, tú me imagino que tú en tu infancia tú eras fanático de Transformers, ¿no? O sea, desde tu época. No era, yo nunca fui fanático porque yo lo hacía después. Transformers no, de Mazinger Z sí. De Mazinger Z, ok, bueno, que es más o menos el mismo concepto. En Transformer, pues había unos camiones y tal, unos tractores se transformaban en robots. Yo creo que ese camión debe ser un Transformer, porque tan caro que les va a salir a los habitantes del municipio de Baruta el camión, que probablemente pues van a tener a Optimus Prime ahí en Baruta. Tú sabes que los camiones del aseo era una cosa para un niño. Era una cosa muy llamativa, porque entonces el camión agarraba las cosas, y compactaba la basura y después no se veía. Mi hermano Gabriel, mi hermano, el del medio, no el menor, que es Javier, cuando escuchaba que llegaba el camión de la basura, eso era para él un espectáculo. Y entonces él se asomaba por la ventana puntualmente para ver todo el proceso de agarrando el contenedor, estarlo tragando. Así, mira cómo extrae la basura, una cosa. Y te estoy hablando de un niño de 4 o 5 años y que él decía, cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en el camión de la basura, porque para él es una cosa súper emocionante. Y yo me digo, hoy cuando veo los camiones que hay aquí, la tecnología que hay aquí, yo digo, oye, si mi hermano ve estos camiones, va para allá a revivir pues su ilusión de ser trabajador en la recolección de basura. Porque aquí hay unos camiones distintos para cada recolección, porque como se divide la basura, entonces un día pasa el camión que se lleva la basura orgánica, un día pasa el camión que se lleva la basura, el cartón, y un día pasa el que se lleva el plástico y los empaques enlatados y tal, y plásticos. Entonces, cada camión, entonces uno de esos camiones, y de verdad es un espectáculo. Yo me quedo viendo y digo, oye, pero estos bichos no. Yo pensé que yo era el único, Daniel, porque yo estaba chamo, pero 3, 4 años. Yo me asomaba porque era una emoción cuando venía a las 10 de la noche. Era súper emocionante. Yo no entiendo por qué. Debe ser que claro, el acto de meter ese basurero. La cosa, uno llama la atención. Tú sabes que mi bisabuela, mi querida bisabuela Rosalía, ella tenía unas costumbres impresionantes. Había otro camión importante que era el camión del gas. Porque cuando llegaba antes, la gente de Vargas se debe acordar, en Vargas había como 3 o 4 empresas de gas: Ferrigas, Stopgas, Coopergas y había otra, Domegas, creo que nosotros tenemos Ferrigas. Entonces cuando esto le va a sonar a ciencia ficción a los jóvenes de hoy, amigos, cuando mi mamá veía que se le acababa una bombona y que tenía la otra en uso, mi mamá
agarraba y llamaba por teléfono a Ferrigas. Decía, buenas tardes. Le estoy llamando, soy Xiomara de Lara, desde el apartamento tal, del bloque tal, necesito una bombona, por favor. ¿Cómo no, señora? El jueves. Y el jueves llegaba el camión de Ferrigas. Eso pasó alguna vez en Venezuela. Llegaba el camión de Ferrigas y no es que tú bajabas, no. El señor del camión subía por el ascensor con la bombona, te tocaba el timbre, buenas tardes. Y entonces era la bombona de rosca que llamaban antes. Eran dos bombonas, la bombona de rosca y la bombona de presión. La bombona de rosca tenías que darle con una llave inglesa para enroscarla. Entonces el señor llegaba con la bombona, desenroscaba la bombona y te ponía la bombona nueva. Después ellos cambiaron todas esas cosas a bombonas de presión y entonces lo que hacía era ponerla o sacarla, que es la que la gente normalmente conoce. Es decir, te llevaban la bombona a tu casa. Y entonces ese señor que tú lo veías cada 2 semanas llevando la bombona a tu casa, yo lo veía cuando sacaba su llave inglesa y hacía aquella cosa, chacha, y sacaba la bombona y después metía y la bombona hacía ese ruido de esa cosa. Un profesional de la bombona, pues. Claro. Entonces, yo no me acuerdo cómo se llamaba él, ¿vale? Que era un señor súper escandaloso y súper gracioso todo aquello. Bueno, mi bisabuela era una señora que hacía hallacas, en la familia se hacía hallacas, ella hacía otras hallacas y ella hacía unas hallacas que las hacía para regalar. Entonces le daba unas cuantas a cada hijo, pero le guardaba una hallaca a los señores del aseo, porque el aseo pasaba por la puerta, fuera la basura, y se le entregaba al señor en la basura en la puerta. Mi abuela le daba una hallaca a cada señor de la basura. Mi abuela le daba una hallaca al señor del gas. Mi abuelo le daba una hallaca, mi bisabuela, al señor del abasto de enfrente. Y le llevaba una hallaca al cura, al padre Jorge Bisoni. Que por cierto, el padre Jorge Bisoni todavía anda por ahí, porque tengo entendido que todavía anda por el padre Bisoni. No sé dónde anda, pero el padre Bisoni, que fue quien casó a mis padres y me bautizó a mí, y que era un padre bastante rebelde, y creo que eso explica muchas cosas del comportamiento de uno. La última vez que lo vi en una foto con el Papa. Parece que son amigos. Perro. Lo vi en una foto con el Papa. Padre Jorge Bisoni, que lo expulsaron de la iglesia. ¿Por qué lo expulsaron de la iglesia? Porque, bueno, hay muchos rumores. Una de las cosas que se dijo fue que hubo en el año 88, hubo un meeting del Tigre Eduardo Fernández allí frente a los bloques 10 de marzo, y un dirigente copellano llamado David Meneses, que era del bloque Morocho de 10 de marzo, se le ocurrió la brillante idea de sacar el nazareno en procesión de la iglesia. Carajo. Entonces eso causó ciertos resquemores y el sacerdote parece que tenía ciertas actitudes que no le gustaban a la alta curia. Y entonces lo mandaron de allí para Guiria. Me acuerdo que lo mandaron a él. Y a los años fue que yo supe, ya siempre hemos sabido de él, pero a los años me enteré que él fue quien denunció, el padre Jorge, la construcción de la carretera Guiria-Macuro. Porque él decía que esa carretera estaba construyendo el narcotráfico. Él fue el primero que denunció la presencia la presencia avasallante del narcotráfico allá en la zona. Bueno, y lo sacaron de Guiria también. No sé dónde ha ido a tener, que está muy viejito también, de repente ya está retirado, pero esa es la historia del padre Mira, Jorge. Tenemos que ir en este programa accidentado al corte comercial porque hoy es martes y hoy hablamos de los presos políticos como todos los martes. Vamos a la pausa y luego del corte venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en el Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en el Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter.
y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, quizá el caso que más ha resonado durante este mes de julio que termina es un caso múltiple, el caso de los sindicalistas detenidos, militantes también de Bandera Roja. Es un caso que digo que es múltiple porque involucra a por lo menos 5, hemos identificado 5 detenidos que trabajan tanto dentro de organizaciones sindicales como en este caso también organizaciones de derechos humanos, y algunos de ellos pues son militantes o militantes del Partido Bandera Roja. La semana pasada hablábamos de uno de estos casos, el caso de Gabriel Bracho, fue su apellido, trabajador humanitario, hablábamos con su esposa. Hoy queríamos traer, y estamos tratando de establecer la comunicación, al abogado que lleva la mayoría de estos casos, si no todos los 5 casos que refieren a esta situación. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que siguen detenidos, no ha sido liberado ninguno de ellos, todos están señalados por traición a la patria, fíjense ustedes, asociación para delinquir, y en el común de estos 5 casos se produce el hecho de que no hay ningún tipo de pruebas que incriminen a las personas señaladas por estos delitos en ningún tipo de crimen o la presunta comisión de ningún tipo de crimen que lleve a pensar que eso iba a pasar, ¿no? Estamos hablando de que hay, 4 de los detenidos están detenidos valga la redundancia, en la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Sí, uno está en la zona 7. Sí, ya tenemos al abogado. Conexión perfecto. al abogado Kelvin Gerardo Zambrano. Doctor Zambrano, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy bien. Abogado, si pudiese poner el teléfono en horizontal, nos mejoraría un poco más en perfecto. Perfecto, para los efectos perfectos. Abogado, tenemos muchas dudas. Sabemos que hay unos dirigentes detenidos. Sabemos que estos dirigentes se dedicaban algunos al tema de la defensa de los derechos humanos,
otros al tema sindical y que algunos de ellos eran militantes de bandera roja. Y con todo esto entonces se ha desatado toda una serie de situaciones en las cuales inclusive tuvimos aquí la semana pasada que decirlo, que bueno, que una facción de bandera roja dice que ellos no son militantes de bandera roja y no sé, y a pesar de eso no se va a lo medular de todo este asunto, que es que sean militantes o no sean militantes, están presos. Y están presos por un régimen que le inventa casos a cualquiera para sacarlo del camino. Quisiera que usted, por favor, nos pusiera al tanto de qué es lo que está pasando con sus defendidos, por qué están presos y qué es lo que está ocurriendo. Lo escuchamos. Sí, bueno, primero que nada, gracias por el espacio para poder conversar un poco, informar a las personas que lo siguen ustedes en relación a este caso. A ver, lo primero que debemos confirmar es que en efecto esto forma parte de un nuevo esquema de persecución que se está llevando a cabo en contra de dirigentes sindicales. Debemos recordar que los únicos movimientos que han logrado mantener a las personas activas, ejerciendo sus derechos constitucionales a la manifestación pacífica, de acuerdo a lo que está plasmado en la Constitución, son los dirigentes sindicales, son los grupos sociales, son aquellas personas que han exigido a quienes hoy detentan el poder en Venezuela que se respeten sus derechos laborales. De hecho, el día de hoy varios sindicatos también se sumaron a esta ola de manifestaciones que se están llevando a cabo en varias regiones del país. Mañana, de hecho, se esperan manifestaciones en el estado Carabobo por parte del Sindicato de la Educación, quienes también están exigiendo que se garanticen sus derechos laborales. De manera que el esquema de persecución de esta nueva oleada de detenciones es en contra del movimiento sindical, con el propósito de quebrar, de fragmentar el movimiento sindical y especialmente de evitar que sigan manifestando. Porque debemos recordar algo, el movimiento sindical tiene como propósito defender a los distintos trabajadores y sin que exista ninguna distinción política. Es decir, en estos movimientos, en estas manifestaciones podemos observar personas que aunque forman parte del partido de gobierno, aún así participan en estas manifestaciones. Ahora, pero abogado, entendemos todo eso y comprendemos lo que eso significa. Pero el punto es, ¿por qué están presos estos dirigentes? ¿De qué los acusan? Bueno, mira, a ver, lo primero que debemos entender es el contexto en el que está Venezuela. En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no se respetan los derechos constitucionales y se les está acusando en base a unos argumentos que están sustentados en pruebas muy débiles. De hecho, solamente desde el punto de vista probatorio, lo que existe es una denuncia anónima además, lo cual es contrario al principio de la denuncia, y un informe de inteligencia que dentro del mundo jurídico no tiene vida procesal, no tiene vida dentro del mundo del derecho. Y se les está acusando de que, bueno, de que iban a ejercer acciones para desestabilizar las instituciones públicas, para afectar el buen funcionamiento del Estado, pero estos son argumentos bastante abstractos. De hecho, nosotros en la defensa, uno de los puntos que le exigimos al juez era que no se podían privar de libertad a estas personas porque los argumentos eran muy abstractos, ni siquiera existe por parte del Ministerio Público, ni siquiera logró individualizar la conducta, pero más grave aún, no logró especificar de qué forma estas personas iban a desestabilizar el gobierno. No logró establecer una relación de los hechos con los supuestos actos delictivos de mis defendidos. Pero en la acusación se dice, por ejemplo, ¿no? Porque yo pudiese entender que a un régimen como este lo desestabiliza cualquier cosa, desde que lo saluden en la calle o hasta que, bueno, hemos visto hasta que le hagan un chiste por las redes sociales. Hay una acusación, es que iban a convocar una acción sindical, iban a convocar una huelga, estaban pidiendo mejoras del salario, o simple y sencillamente un día amanecieron presos y no hay ni siquiera un argumento sobre la acción puntual que cometieron. No existe. O sea, les dio la gana de meterlos presos y los metieron presos. Esa es la verdad verdadera.
Y se puede determinar porque aquí hay algo que quizás no se comprende bien, porque, bueno, estas son cosas muy específicas. Hay una situación desde hace años con bandera roja internamente, como en varios de los partidos en Venezuela, que hay unos que se fueron, otros que se quedan con la tarjeta y se pelean eternamente, todo eso. Yo entiendo que esa situación ha sido muy grave para una organización como Bandera Roja y todo lo que eso comprende, pero lo que no me explico es, y entiendo que hay cosas que usted como abogado seguramente se tendrá que reservar, pero a mí me llamó mucho la atención que un sector de Bandera Roja, que supuestamente es quien controla las siglas, y me imagino que es porque el gobierno se las dio, ha salido a decir que sin condenar la detención de sus antiguos compañeros, a decir, ellos no son militantes de Bandera Roja y por lo tanto, inclusive exigiéndonos a los medios de comunicación que nos retractáramos de decir que eso eran militantes de Bandera Roja. Yo quisiera saber, ¿esto es una persecución focalizada en contra de esa otra Bandera Roja que no tiene las siglas? ¿Se podría ver así? Mira, yo realmente no lo creo, porque si nosotros analizamos lo que está dentro del expediente, apreciamos que no existe una estructura narrativa que permita identificar que es un patrón de persecución contra Bandera Roja, sino por el contrario es por la condición de dirigentes sindicales de muchas de las personas que están privadas. Esa es la verdad verdadera. O sea, porque en el expediente sí se menciona, es decir, existe algo que se llaman perfiles criminales dentro de la teoría de la criminología. Y este perfil criminal, de acuerdo al criterio del Ministerio Público, es por su condición de sindicalista. Es lo que realmente se desprende. No hacen mención a que es Bandera Roja o no hacen mención a su condición de miembros del partido. O sea, que es una arremetida en contra de los sindicalistas. Claro. Sí, sin duda alguna. Bueno, de hecho, allí le iba a preguntar esto, abogado, porque la semana pasada vemos que pasa con uno del Partido Comunista, un militante del Partido Comunista que es sindicalista también, y que de hecho no es una persona que sea un antichavista per se, sino que es un sindicalista. Es así, es que de hecho, si nosotros observamos, después de que estas personas fueron privadas injustamente de su libertad, a las semanas se continuó la persecución y hasta el día de hoy se continúa persiguiendo a miembros de la coalición sindical, que es uno de las instituciones o organismos. Sí, que perdimos no, pero le estamos escuchando. No, le estamos escuchando. ¿Aló? Creo que se le acabó la batería, debe ser. Pareciera como un problema de batería. O lo allanaron. O algo. No vale, Dios lo guarde. Vamos a ir al corte, corte comercial. Pero tratamos de volver a conversar con el abogado. Sí, porque estaba interesante el tema. Vamos a la pausa. Ya venimos, porque sigue conectado, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, lamentablemente el abogado sufrió algún tipo de percance tecnológico, no podemos restablecer la comunicación con él. Sin embargo, creo que ha quedado perfectamente clara en su exposición que lo que hay es una persecución en contra de sectores sindicales que todavía quedan en Venezuela, aunque usted no lo crea. Hay gente que todavía se dedica al oficio sindical. Y además de eso, que es lo más llamativo en medio de todo esto, que es muchísima gente que hace labor sindical y que forman parte de partidos de izquierda, y algunos de ellos inclusive apoyaron al chavismo, como el caso del Partido Comunista. No es el caso de Bandera Roja, que no apoyó al chavismo en el 98, sino en el 92. Porque en Bandera Roja no eran muy creyentes en las normas democráticas antes de que llegara el chavismo al poder. No sé qué pasó con la gente de Bandera Roja cuando llegó el chavismo al poder, que de repente se les olvidaron todas las maldades que le hacían a la democracia. Bueno, pero el hecho es que no han sido nunca partido de gobierno, ¿no? No han sido nunca partido de gobierno. Bueno, creo que ellos gobernaron una vez en un municipio en Sucre. Te estoy hablando. O sea, un tema de una alcaldía. En una alcaldía, te estoy hablando que eso fue como en el año 95, creo que fue eso, por allá, lejos, ¿no? Cuando las primeras elecciones de alcaldes y gobernadores. La segunda. La segunda o tercera. La tercera, sí, no recuerdo mal. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque lo que nos estaba diciendo el abogado Kelvin Zambrano es que hay un patrón que no tiene. Nosotros al principio pensábamos que era por partidos, ¿no? Que era por es por el tema sindical. Es por el tema sindical, porque hay que decirlo, Daniel, aunque uno no, en algunos casos, pues, bueno, yo no puedo estar en contra de los trabajadores que piden reivindicaciones, más en un país donde el salario vale tan poco o casi nada como es el de Venezuela. Pero aunque uno piense que los sindicatos no existen ya en Venezuela, sí hay organizaciones gremiales todavía. Yo me he puesto un poco a revisar y protestan todavía. Claro, ya no estamos hablando de la vieja CTV, estamos hablando de nuevas coaliciones y nuevas organizaciones sindicales. Sí, bueno, algunos intentos y algunas cosas allí. Tú sabes, Neomar, que eso, cuando tú te pones a revisar las cosas y tratas de intentar hacer, si se pudiese hacer, ¿no?, un resumen de la historia sindical venezolana, tú te encuentras con cosas donde, por ejemplo, y por eso es que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y la historia no ha estado lo suficientemente contada. Yo creo que uno de los graves problemas que tuvo ese periodo desde el 58 hasta el 98, que algunos aún quieren llamar democracia, yo creo que eso no fue una democracia, sino un intento de democracia, que fue mejor de lo que tenemos ahora y que era perfectible, sí, y que no lo logramos perfeccionar también. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo ese periodo fue la excesiva partidización. O sea, hubo una partidización generalizada. O sea, se partidizó todo, Neymar. Y entonces, al partidizarse todo, a los partidos invadir espacios de la sociedad que no eran para ser partidizados, además, el tema clientelar se convirtió, bueno, en la tapa del frasco. Imagínate tú que aquí en las asociaciones de vecinos, yo recuerdo una vez, había la asociación de vecinos del bloque donde yo vivía. Entonces, en esa asociación de vecinos, reivindicaciones, el tema del agua, el tema de la basura, todos los temas de la cuestión, y bueno, y cobrar condominio para los arreglos, para pagarle al ascensorista, para esas cosas. Y yo recuerdo que hubo una vecina que de repente, de la nada, quiso ser presidenta de la asociación de vecinos. O sea, se lanzó, no, yo quiero ser.
de la nada. O sea, nadie se explicaba, ¿no? Entonces mi papá, que había sido varias veces presidente de la Junta de Vecinos, en los tiempos en los que había que fajarse por el tema del agua y esas cosas, mi papá me dice, lo que pasa es que ella quiere ser presidenta de la Asociación de Vecinos porque ella es copellana. Y en Copey dijeron que quien quiera ser candidato a la junta parroquial o al consejo, o que le den un cargo en el consejo y tal, tiene que tener algo que conste que forma parte de la Asociación de Vecinos por lo menos. Y entonces ella quería ser presidenta de la Asociación de Vecinos para poder chapear y decir, yo soy presidente de la Asociación de Vecinos, y de esa manera buscar algún tipo de colocación. Entonces eso terminó convirtiendo en las comunidades educativas, chicos, de las escuelas públicas. Entonces tú tenías que estar, el que estaba en un partido tenía que activar en la comunidad educativa de la escuela, en la asociación de vecinos donde vivía, en los grupos de la iglesia. Inclusive esa es la hiperpartidización de la sociedad, amigo. Aquí había grupos de estudio que se hacían en las juventudes de los partidos de Acción Democrática Copey para darle clase a los muchachos hijos de los compañeros de partido que estaban rezagados en la materia, porque hasta en eso había competencia, porque tenemos que sacar mejores notas que los copellanos, o tenemos que sacar mejores notas que los... Ojo, ese es un fenómeno que creo que tiende a darse en sistemas democráticos o semidemocráticos, como tú lo quieras llamar, donde los partidos llegan a un punto en el que cristalizan al nivel de que se meten en todo. ¿Qué me viene a la mente? México con el PRI le pasó. El PRI controlaba todo. O sea, el movimiento sindical, por ejemplo, que en México es o era muy importante. El tema de los sindicatos manejados por el PRI y viceversa, porque esos sindicatos ponían y quitaban presidentes también. Eran como en Venezuela con la CTV, que valía mucho la opinión de la dirección del sindicato para decidir el candidato de la elección siguiente y tal. Eso ha pasado. Pasó en España con el PSOE y el PP, donde estaban muy metidos también en el manejo de los sindicatos. Bueno, creo que en los Estados Unidos también. En España llegó un momento que fue al revés. En España llegó un momento en que de los sindicatos surgían partidos. Porque los sindicatos llegaron a ser tan fuertes, comisiones obreras, llegó a ser una cosa tan fuerte que estaba por encima de los partidos. La UGT y tal, habían organizaciones sindicales que eran más fuertes que los partidos, y que inclusive cuando los partidos se fueron, quedaron los sindicatos. Es una cosa importante. En el caso de Venezuela, por ejemplo, yo recuerdo, Riomar, que en más de una ocasión, la CTV controlada desde su cúpula por Acción Democrática, en gobiernos de Acción Democrática se fue a paro general. Porque tenía autonomía, tenía poder. Convocó huelga. Yo eso lo recuerdo. A Carlos Andrés se lo hicieron. Y es una cosa que muy poco esa es la época de Federico Ramírez León, ¿no? Probablemente. No, esa es la época de Juan José del Pino. Del Pino. Juan José del Pino le tiró una huelga a Carlos Andrés Pérez, siendo presidente de la CTV. Esas cosas se llegaron a ver, ¿no? Que fue muy criticado eso, porque se decía, caramba, ¿y esto qué es? Pues, o sea, entonces, ese tipo de cosas, y te lo dice el hijo de un sindicalista. Mi papá fue sindicalista. Y yo sé lo que significaba ser sindicalista por mi papá. Y yo sé además lo que significa el desencanto de esa partidización, porque la viví en vivo y directo con mi papá cuando el cierre aeropostal del año 94, cuando mi papá, o sea, lo vi conmovido por lo que había significado la traición de la CTV a los trabajadores de Aeropostal en aquel momento. Y la ruptura de mi papá con cualquier cosa que tenía que ver con sindicatos, porque mi papá se dio cuenta de que haber sido sindicato lo que hizo fue marcarlo, porque entonces como él era sindicalista, todo el mundo, después que cerrara las empresas, conseguía trabajo menos él. ¿Por qué no? Porque es que este es sindicalista. Pero a pesar de él ser crítico de esos sindicalistas, que lo que hacían era buscarse y conseguirse un fuero sindical, ¿verdad? Para cobrar sin trabajar y para ganarse prebendas. Que fue lamentablemente lo que llevó a la ruina a ese movimiento sindical, donde los sindicalistas se convertían en unos grandes potentados
donde después tú veías a los sindicalistas que cambiaban su modo de vestir, su forma de ser, en la zona donde vivían y dejaban de vivir. Entonces... Daniel, y eso no lo hemos visto también para hacer un poco reafirmar un poco esta teoría en el movimiento estudiantil. ¿Cuánto del cambio del modo de vida exactamente en los dirigentes chamos de 19, 20 años? Algunos no tan chamos, ¿no? Porque algunos estaban un poquito corridos de horas. Gente de 30 años ya, por ejemplo, hablando de la UCB, que nosotros llegamos a ver que cambiaron su modus vivendi en 3 días porque pasaron de ser los líderes de un movimiento llamado 100% Estudiantes que gobernó la UCB por años y años, a ser, además del líder de 100% Estudiantes, el secretario juvenil de Un Nuevo Tiempo o el secretario juvenil de COPEI o lo que fuese, y en ese sentido pues se transformaba. Y después el diputado. Y después el diputado. Y después el vicepresidente de la asamblea. Y Daniel, así... yo entré en la política estudiantil en la época en la que te decían, no, empieza por aquí, porque tú empiezas y fue cuando yo me inscribí en Acción Democrática. Claro, yo me quería inscribir en Acción Democrática sin estar en política estudiantil, pero te decían, no, la idea es que tú estés en un partido y te inscribas en ese partido, pero además entonces tu espacio natural de lucha o de ascensión política es buscar un cargo dentro de la UCB, porque después que se puso de moda que tú tenías que tener un cargo en la UCB para tú aspirar a una concejalía o una diputación. Exacto, era un trampolín, había un trampolín. A nadie le interesaba la FCU, le interesaba el trampolín. Y lamentablemente los sindicatos más corrompidos fueron los que colaboraron en que se degenerara y que se empezara a ver como degenerados a los que se dedicaban al tema sindical, porque lamentablemente, bueno, se pervirtieron. Pero vamos allá al corte y ya venimos con la parte final de Yacinova. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo te digo sinceramente, Neomar, es hasta triste revisar esas cosas, porque yo conocí a muchos sindicalistas honestos y que hacían una labor, bueno, que solamente ellos eran capaces de hacer. Pero conocí tanto bandido, ¿vale? También. Es que hay de todo. Y uno veía que los bandidos eran los que más subían, los que siempre estaban por ahí. Claro, porque no tener escrúpulos siempre te lleva más lejos. Y yo creo que esa enseñanza, bueno, es que eso no es una suposición. Nosotros constatamos eso, no solamente en el mundo sindical, en el mundo de los partidos, no tener escrúpulos infinitamente te hace más probable el camino de llegar lejos. O sea, si tú tienes en un partido político la naturaleza o la tendencia a no crear lealtades con nadie, a no tener miramientos con respecto a nada, o sea, es decir, a ti no te importa nada, sino que tú tienes una meta, y tu meta es, por ejemplo, hay gente que la meta dentro de un partido es llegar a ser diputado, hay gente que quiere llegar a controlar el partido, hay gente que quiere llegar a ser candidato presidencial. Si tú te trazas eso como meta y tú en el interín, es decir, en el camino, tú quitas del medio
o sea, que tú digas, mira, yo voy a tratar de ser diputado, pero yo para tratar de ser diputado, yo juro y perjuro que yo no voy por ejemplo, a superponerme a ningún liderazgo local que en un conteo interno tenga más fuerza que yo. Tú dices, bueno, nada, si se miden una fuerza y tal, y yo salgo perdiendo, me voy. No, hay gente que dice, a mí no me importa. O sea, si yo tengo que entregarle el alma al diablo, así como la leyenda de Fausto, se la con entrega. Mefistófeles, se la entrega. Y eso está lleno de los partidos políticos, lamentablemente. No puedo decirlo con todas sus letras, ¿no? Pero mi querido amigo, el ingeniero Ismael Solórzano, que me acompañó como subsecretario de Profesionales y Técnicos cuando yo fui secretario de Profesionales y Técnicos de ADEN Vargas, un día me dijo algo que no puedo decirlo completo, ¿no? Pero me dijo, mira, hay hombres en la política que si le piden el chiquito por un cargo, lo dan. Ese es el voto, el chiquito. Y yo recuerdo que me eché a reír, ¿no? Y él se me quedó serio y me dijo, hey, que se lo piden y lo dan. Y creo que tenemos fe de ello, Daniel, de que hay casos que hemos escuchado, ¿no? Que lo hemos escuchado, porque obviamente... No, verlo no quiero, no tú quiero. Y yo nunca tuvimos, por eso fue que tú y yo nunca tuvimos cargo, amigo. No, por eso fue que no llegamos tan lejos. Ni nos preocupa, ni quisimos. Pero eso, o sea, uno lo conoce, uno sabe esas cosas. El tema de la gente y de las colocaciones, que es una cosa que a mí me pareció una cosa tan ridícula, porque yo decía, bueno, pero ¿y esto cómo es? Yo recuerdo que hubo un momento en el 2010 que se puso de moda el tema de que había que meter al compañero fulano en las listas en puesto salidor porque él lo que necesitaba era jubilarse, porque a él le faltan unas cotizaciones para jubilarse. Y así metieron por ejemplo, el hijo de un gran sindicalista como lo fue José Vargas, un mequetrefe que llaman Espartaco. Lo metieron de concejal por Baruta, miren usted, concejal por Baruta, porque su señora madre fue a pedirle a Ramos Alú que es que su hijo no tiene, imagínate, ese muchacho se va a morir y no tiene ni una jubilación, ni una pensión, Henry, ayúdalo, déjalo ser concejal. Y lo metieron de concejal. Eso es verídico, eso ocurrió. Pero había gente también que estaba pasándola muy mal y que de paso tenía trabajo de base y lo sacaban porque venía alguien desde arriba e imponía el suyo. Eso lo vimos, en Chacao lo vimos con Alberto Mul. En Chacao lo vimos con Alberto Mul. Alberto le estaba pasando muy mal económicamente, pero es que eso no impedía que él fuese un tipo dedicado al 100% al activismo político en Chacao. Y cuando a Daniel se le abrió el chance, porque AD no tiene casi nunca el chance de que en Chacao se le abra una candidatura a concejal, porque no tiene fuerza, no tiene mucha fuerza en Chacao, nunca ha tenido. Bueno, de un tiempo para acá. Trajeron a un tipo que ni siquiera vivía en Venezuela, porque Luis Aquiles Moreno era amigo, se echaba palo, no sé, en su infancia con este tipo. Era socio. Era socio en algún botiquín que había montado, no sé qué había hecho en alguna oportunidad de su vida, y pues él recordó que él tenía este amigo. Y este tipo vivía en España, recuerdo. El tipo tuvieron que esperar hasta última hora que llegara el vuelo del tipo para inscribirlo como suplente. Un tipo que ni me acuerdo cómo se llama, pero el tipo lo trajeron de España. El tipo no tenía nada que ver con Acción Democrática. Y que después no vivía en Venezuela. Y después que llegó, lo pusieron, quedó como concejal suplente de Manuel Rojas Pérez, que tampoco vivía en el municipio y que lo que era un medio pollo de Henry Ramos y de Antonio Ecarri. Él era el principal, el suplente de este personaje, a mí siempre, no me acuerdo del nombre. Es que fue tan insignificante que no recuerdo ni el nombre. Pero el señor después que llegó a concejal suplente, no se incorpora como concejal, sino que lo ponen de director general, director general del consejo, así como fue, una cosa así. Para que cobrara. Esas son las, no, para que hiciera negocio, para Luis Aquiles Moreno. Estas son las sinvergüenzuras que se ven en la política venezolana. Y mientras no acabemos con eso, mientras no se reviente eso, porque aquí no es nada más sacar al chavismo, es que hay que reventar todas esas estructuras de corrupción donde se han colado toda esa partida de delincuentes de ayer y de hoy para hacer todo ese tipo de sinvergüenzura, los comisionistas, las comisiones por otorgamiento de contratos, la venta de los puestos en las comisiones de licitación, esto de trapichear con los recursos de las alcaldías, cambiándolas de banco en banco para ganarse una comisión por colocación, los negocios por las pólizas de seguros HCM en las alcaldías, por los contratos de basura. O
sea, tú sabes la cantidad de negocios que han inventado esta gente, porque aquí que tiene un cargo monta una alcabala. Sí. Y el que tiene más salida traga más harina, dice por ahí. Se acabó este programa. Nosotros tenemos que despedirnos. Lamentablemente el tiempo es inclemente. Pues, mira, tú supiste, antes que te diga, ¿supiste lo de Chávez? ¿Qué le pasó a Chávez? Se murió. Eso cuentan, eso dicen. Nosotros nos vamos. Y no vuelve. Nosotros nos vamos. Nosotros sí volvemos mañana. Y volvemos mañana. Dios mediante. Dios mediante, estaremos de vuelta mañana. Chao. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR